Gracias por acompañarnos. Vamos, si les parece, hermanos, a comenzar con el tema del día de hoy. Es un tema un poco no tan extenso, vamos a tratar de tenerlo no tan extenso, pero es un tema hermoso que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Te invito a que si gustas compartir el link en WhatsApp, se los comparto a los que tengo, de ahí lo pueden copiar directamente y se lo pueden enviar a quien ustedes quieran, díganle que es gratis y que pueden conectarse con nosotros para alabar el nombre de Dios y para escuchar de la palabra de Dios en esta tarde junto con nosotros. Hemos escuchado algunas alabanzas. eh, Escuchamos al principio No callaré de Miel San Marcos del álbum Proezas. También estuvimos oyendo Aquí estoy adorándote de el grupo Conquistando Fronteras. Escuchamos también Tomaste mi lugar de Espíritu y en Verdad. Mi máximo amor de Sebastián Goyuscosio, si dicen, no sé. Bueno, le pueden poner Sebastián ahí, lo encuentran. Tomaste mi lugar de Espíritu y en Verdad. Rojo fue tu amor, también de Espíritu y en Verdad. Esta canción la podemos encontrar en inglés, es de Chris Tomlin y se llama At the Cross, por si alguien quiere buscar la original, ahí pueden encontrarla. At the Cross se llama y es de Chris Tomlin. Pueden encontrarla en inglés si así gustan. Pero la tradujeron como Rojo fue tu amor. En inglés es En la cruz. Bien, vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Te invito a que si tienes Biblia, por ahí la podamos abrir en Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Si no tienes Biblia, no te preocupes, vamos a darle lectura al pasaje, pero si puedes tener tu Biblia a la mano, te invito a que vayas por ella y puedas leer junto con nosotros este pasaje. En Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Vamos a darle lectura a este pasaje. La palabra de Dios dice, versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Bien, hermanos, la última semana que estuvimos juntos, que fue la semana pasada tuvimos de invitada a nuestro hermano Josué Hernández. La semana antepasada estuvimos viendo un tema sobre las fases y el método, el modelo que nuestro Señor Jesús utilizó para con los discípulos, para poder escogerlos y poder tener a los 12 discípulos. Si te acuerdas o si nos acompañaste en este estudio, estamos iniciando, o bueno, hemos iniciado este libro, se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y viene un título abajo que dice cómo el maestro formó a sus discípulos para la grandeza y lo que él quiere hacer contigo. Pero se llama 12 hombres comunes y corrientes. Es un libro que estuvimos estudiando, bueno, que hemos iniciado apenas a estudiar. Veíamos la ocasión anterior las diferentes etapas, incluso teníamos una tabla, por ahí se las compartimos, y platicábamos acerca del modelo de discipulado que el Señor utilizó, de tal forma que los discípulos iban conociendo más de Jesús, empezaban con un encuentro con Jesús y culminaban, el final del ministerio era que ellos predicaran del Evangelio cuando nuestro Señor Jesús no estuviera en tierra ya con ellos y que ellos lo pudieran hacer de la forma que Jesús o que Dios decía y que pedía de ellos. El final, la última etapa que podemos observar en los discípulos es la del martirio, que fue cuando fueron confrontados con su fe, cuando fueron perseguidos, cuando fueron muertos muchos de ellos a causa de su fe. Si quieres escuchar este
estudios, esta introducción de este pequeño estudio, la puedes encontrar el día miércoles en nuestro canal en YouTube, se llama Uno Más por Ti. Ahí estamos subiendo las prédicas. Me he quedado un poco atrasado a causa del trabajo, pero estaremos ya compartiendo todos los estudios que están pendientes. Bien, vamos con el estudio de la de hoy. Entonces, teniendo en mente lo anterior, eh, menciona o hemos observado sobre la vida de los discípulos de Jesús. Sabemos que el número íntimo de discípulos que nuestro Señor Jesús tenía eran 12, pero tenía más seguidores, tenía más discípulos, tenía más gente que iba tras de él, tras de su palabra, tras de sus prédicas, de sus milagros, pero aquellos que convivían permanentemente con él eran estos 12 discípulos. Ahora, nosotros podemos observar la historia completa de estos discípulos. Podemos ver ya, gracias a Dios, a través de la escritura, aquellos momentos que tuvieron los discípulos, aquellas acciones que hicieron los discípulos, aquellos milagros que el Señor hizo a través de ellos. Y muchos de nosotros, a través de la escritura, podemos ver también en aquellas cartas paulinas, en los Hechos, en Romanos, podemos ver en el Nuevo Testamento el actuar de estos discípulos, y con el tiempo podemos conocer ahora el fin de cada uno de ellos y el cómo fueron utilizados por Dios para compartir el Evangelio de Jesús, del Evangelio de Cristo. Hemos avanzado, hermanos, conforme han pasado los años, en muchos lugares, sobre todo en Europa y aquí en México, podemos observar algunas estatuas sobre aquellos discípulos, o podemos ver imágenes sobre aquellas personas que se han denominado, que se han canonizado como santos. Podemos ver aquellos, repito, aquellos discípulos de Jesús, algunos, a lo mejor en México casi no, pero en Europa sí es común ver imágenes de los que eran discípulos de Jesús, de estos 12. Ahora, podemos también encontrar aquí en México muchos de los denominados santos que tienen en las iglesias. A muchos de ellos, por ejemplo, en la católica, les piden para que intercedan por nosotros, o por ellos, les piden para que intercedan por ellos, pero sabemos que pues eso no es correcto delante de Dios. Ahora bien, observando la escritura, leyendo la escritura, podemos observar el actuar de estos discípulos, y si nosotros nos vamos a los Hechos, podemos ver, me refiero al libro de los Hechos, podemos ver las obras portentosas que nuestro Señor Jesús hacía a través de ellos. Dios hacía a través de ellos, ya que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Podemos también ver que muchos de ellos murieron a causa de su fe, murieron defendiendo y compartiendo el Evangelio de Cristo en el lugar donde el Señor les indicaba. Pero, hermano, podemos darle gracias a Dios por la vida de estos hermanos en Cristo. Pero una cosa es reconocer la obra que Dios hizo en ellos, y otra es, en el ejemplo, en el caso, canonizarlos o darles adoración o reconocerlos como personas extraordinarias, cuando realmente vamos a aprender en este pequeño estudio, en esta pequeña meditación, que eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que en ellos no había nada en especial. Y te repito la afirmación, en ellos no había nada en especial. Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Y vamos a ver por qué afirmamos esta frase. No te sorprendas, no te adelantes. Vamos a desmenuzarla un poco y verás que podremos entender. Y te dejo con una frase. Iniciamos con una frase que tenemos por aquí para el estudio. Dice: Dios escoge a los humildes, lo bajo, lo manso y lo débil,
de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien el mundo. Te repito esta pequeña frase, dice: Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien el mundo. Hermano, en la antigüedad, más específico, en el año 1536, la iglesia vivía un periodo complicado en el que se encontraba la iglesia, de tal forma que los que eran líderes de las iglesias podían tener contacto con la escritura y ellos daban al pueblo lo que tenían que adorar, lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir, lo que tenían que compartir, de modo que eran los líderes espirituales y religiosos y también muchas veces políticos que podían dominar parte del mundo. Y con el correr de los años, con el pasar de los años, el Señor fue levantando hombres con poder, hombres en el nombre de Jesús, que fueron sirviendo y cambiando esta perspectiva. Uno de estos hombres, siervos de Dios, fue William Tyndale. William Tyndale. Este hombre fue, hermanos, uno de los primeros, uno de los pioneros en la traducción de la Biblia al idioma inglés. Recordemos que anteriormente la Biblia pues estaba escrita en griego, en arameo, en diferentes idiomas, de tal forma que aquellos que tenían la oportunidad de aprender estos idiomas eran aquellos que daban lectura a la escritura y podían compartir a los demás, de tal modo que no podías debatirles porque no tenías forma de leer la escritura porque no estaba en el idioma. Es como si aquí en México nos dieran la escritura en griego y que nadie nos enseñara y solo aquellos que tienen contacto pueden leer la escritura y pues tendríamos que creerles porque son los que traducen de cierta forma la escritura. Bueno, William Tyndale promovió la traducción de la Biblia al inglés de tal forma, hermanos, que él lo que quería es que cada uno de las personas que vivían en su ciudad, en su país, pudieran tener la oportunidad de leer la Biblia como tú y como yo. Y él fue y empezó a traducir, empezó a trabajar en la traducción de la Biblia. Obviamente él tuvo que estudiar, él tuvo que tener su equipo de trabajo para que pudieran ellos traducir la Biblia y pudieran tenerla, o pudieran ponerla en idioma inglés. Pero los líderes de la iglesia se opusieron tremendamente de tal forma que le dijeron que no lo hiciera, pero él no hizo caso y tradujo el Nuevo Testamento al inglés y lo publicó. Y por este esfuerzo, hermanos, William fue premiado con el exilio, con la pobreza y con la persecución. Y en 1536 fue estrangulado y quemado en la hoguera, solamente por traducir el Nuevo Testamento y publicarlo. Hermano, en este tiempo en el que vivía William, ponían a los discípulos de Jesús y algunas otras personas como seres inalcanzables, los cuales eran especiales y a los cuales no te podías parecer, de tal forma que llegar a ser como estos discípulos era prácticamente imposible. Pero William lo que quería era que tú y yo, bueno, que los de su ciudad, los de su país, pudieran entender que aquellos llamados discípulos de Jesús cometían errores, dudaban y que eran hombres como tú y como yo. Lo que quería William era brindar la oportunidad de que entendiéramos que estos discípulos no tenían nada bueno en ellos. Lo único que tenían era a Jesús en su corazón,
tenían el Espíritu Santo inundando su vida y era lo único que lo apartaba de los demás. Pero lo que quería William compartir era que tú y yo teníamos y tenemos esa posibilidad de acercarnos al Padre. Cuando las autoridades, hermanos, pusieron a los discípulos y aquellas personas como santos, como inalcanzables, los estaban deshumanizando. Querían hacerlos parecer lejanos, como si no fueran de este mundo. Y es extraño, hermanos, porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por alguna habilidad extraordinaria o por una superioridad espiritual. Más bien, parece que en forma deliberada escogió a los hombres que destacaban por su sencillez. Hermanos, si tú recuerdas, en ese tiempo había escribas, había fariseos, había doctores de la ley, había levitas, había gente preparada que conocía de la palabra de Dios, que se sabía la escritura, de tal forma que ellos aparentemente o para nosotros pudieran ser los ideales para el trabajo de Dios. Pero el Señor escogió a aquellos sencillos, aquellos que no, a nuestros ojos, no merecían de el trabajo y del llamado que Jesús les hizo. Podemos, hermanos, entonces darnos cuenta que estos 12 discípulos no tenían nada en sí que los hicieran especiales como humanos. Eran plebeyos, eran insignificantes, pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en el Israel de aquel tiempo. Hermano, nadie está capacitado para estar en el reino de Dios y nadie es inherentemente digno de estar en el servicio de Dios. La Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. De modo que no hay persona intrínsecamente calificada. Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados en instrumentos que puede usar. Hermano, cuando el Señor nos encuentra, nosotros somos pecado, nosotros estamos con errores, nosotros no somos dignos del servicio de Dios, de tal forma que cuando el Señor nos encuentra a un pecador que necesita salvación. Y cuando el Señor te salva, no es porque tú lo hayas elegido, es porque Él te eligió. Él te eligió a ti, Él te eligió darte la oportunidad de que te acerques a Él a través de Jesús. Pero en ti no hay nada bueno. En ti no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno. Somos inmerecedores del amor y de la gracia de Dios. Entonces, al encontrar, hermano, Jesús a los discípulos, ellos no merecían nada. Ellos empezaron a caminar con Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, empezaron a seguirlo, empezaron a ir con Él a todo lugar. Y de repente llega el llamado que Jesús les hace a cada uno de ellos. Y esto lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia. Cuando les hace el llamado, el Señor menciona las personas que iban a participar con Él. Lo podemos encontrar en Lucas 6 del 12 al 16, en Mateo 10 del 1 al 4 y en Marcos 3 del 13 al 16. Y dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, o sea, tenía varios discípulos, a los cuales llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, hijo de Zelote, y Judas, hermano de Jacobo, y además a Judas Iscariote,
quien llegó a ser el traidor. Hermanos, el Señor les escogió cuando ellos no merecían nada. Los 12 eran como el resto de nosotros. Fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados. Eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No alcanzaron a las más grandes alturas del servicio porque hayan sido de alguna manera diferentes de nosotros. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero. Hermano, hermana, si tú en tu vida espiritual, en tu vida diaria, tienes pecado, has pecado, cometes errores, mientes, robas, chismeas, tienes malos pensamientos, codicias, haces cosas que no son agradables delante de Dios, no te desalientes. Hay una esperanza y es Cristo. Y todos, hermano, cometemos pecado. Pero hermano, si fuera, si te dejaran sin nada, si fuéramos dejados a nuestra suerte, seríamos indignos. No valdríamos nada. Pero el Señor Jesús está con nosotros. Hermano, si el Señor te ha llamado a un ministerio, ten en cuenta que Él fue el que te llamó, que Él fue el que te escogió, que puedes hacer este ministerio porque Él fue el que te seleccionó. Si has pecado, arrepiéntete de tu pecado. Pídele que cambie tu vida, pero que no sea una limitante para que desarrolles tu ministerio. Porque sabes que aquellas personas que no valen nada, aquellas personas que aparentemente el mundo no seleccionaría, somos tú y yo. Y esa clase de personas que no valen nada son las que Dios utiliza. Hermano, quiero que veamos dos puntos rápidamente, ya casi terminamos, pero quiero que veamos dos puntos y por qué es este tema, hermano. En la iglesia, en la antigüedad, hermanos, en la iglesia no tenían la oportunidad de leer la escritura, no tenían la oportunidad de conocer, de escudriñar, de ir y ver lo que Dios había dicho a través de la escritura, de tal forma que dependían totalmente de lo que dijera el pastor, de lo que dijera el ministro, de lo que dijeran las autoridades. Gracias a Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de poder escudriñar la escritura. Y hermano, todos y cada uno de nosotros sin Cristo somos iguales. Todos y cada uno de nosotros, todos somos iguales sin Cristo. Sin Cristo somos iguales, somos pecados, somos pecadores, de tal forma que nosotros no hay nada que le pueda agradar. No hay nada, hermano, que le pueda agradar. Y muchas veces perdemos el sentido, perdemos el piso, perdemos la dimensión de a quién estamos sirviendo, porque estamos sirviendo a nuestro Dios, aquel que nos llamó, aquel que nos apartó, aquel que nos limpió, a Él es al que debemos servir. Pero hermano, tú sigues siendo nada sin Él, yo sigo siendo nada sin Él. Ahora, nos quejamos muchas veces de la Iglesia Católica, de que tiene imágenes, de que tiene santos, de que le reza a la Virgen, de que le confiesa al obispo, al encargado todo, de las acciones que realizan los católicos, pero muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias, en la actualidad, endiosamos a los pastores, endiosamos a los líderes, endiosamos a los ancianos, endiosamos a la alabanza, endiosamos a los misioneros, endiosamos a aquellos que trabajan para Dios. Y quiero que me acompañes, hermano, a tocar dos puntos que tenemos para esta tarde, que son vitales para que tengamos cuidado. El punto número uno, hermano.
primeramente, partamos de que si somos cristianos, el Señor nos encontró de la misma manera. Éramos pecados, estábamos alejados de Dios, tú y yo. Cuando el Señor nos encontró, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos esa caminata espiritual y el Señor nos empieza a llamar a ciertos ministerios en el cual Él nos prepara para que podamos desarrollarlos. Pero, hermano, solo parte de su gracia y de su misericordia. Nos ha llamado a ministerios como el pastorado, el servicio, la oración, la alabanza, misiones, el ministerio de misericordia, etcétera. Pero todos partimos del mismo punto. Sin Dios no somos nada. Y todo vuelve al mismo punto. Es Dios obrando en nosotros. Y vamos a verlo en dos perspectivas. La perspectiva número 1, hermano, si estás sirviendo en un ministerio, sirve a Dios. Él no te escogió porque seas bueno o útil, ni vital para su servicio, ya que en nosotros no hay nada que podamos ofrecerle que no tenga ya, o que vagamente sea atractivo para Dios. Si tú estás sirviendo en un ministerio, hermano, llámese el que sea de los que acabo de mencionar, tienes que recordar que el ministerio no es tuyo, que trabajas para el Señor, que todo lo que puedes llegar o no llegar a ser depende de Dios. No busques el atractivo de la gente, no busques que la gente te vea, busca que el Señor se agrade de ti, porque Él es tu dueño, porque Él es tu Señor y porque sin Él seguimos siendo nada. Y hermano, la segunda, muchas veces hay hermanos que empiezan un ministerio, el Señor les bendice y se apartan de Dios. El punto número 2, hermano, si no estás de líder en un ministerio o si no estás sirviendo en un ministerio, primeramente te aconsejamos que ores a Dios para que puedas servir en un ministerio. Pero si no eres líder de ministerio, si no estás participando en un ministerio, debes de entender que la persona que está a cargo no es más importante que Dios. Dios es el importante. Cuando el Señor le encontró, era una persona común y corriente como tú. No tiene cualidades especiales. Tiene cualidades diferentes. Es distinto a ti, pero en él no había nada que le agradara a Dios, como en ti tampoco hay nada que agrade a Dios. Los cambios que has logrado ver en su vida no son a causa de él, son a causa de la obra de Dios. Por lo cual te pregunto, ¿quién merece la gloria? ¿Quién merece la devoción? ¿Quién merece la obediencia? ¿El instrumento o el que obra? Independientemente, hermano, de cualquiera de estas dos perspectivas que puedas tener, debes reconocer que Cristo es el que obra, que Cristo es el que merece la honra y la gloria, no nosotros. Nosotros no somos eternos, nosotros vamos a morir, vamos a estar en la presencia de Dios. Nuestra permanencia aquí en la tierra no es eterna, de tal forma que Dios es el que merece la honra y la gloria. Nosotros no debemos creernos más de lo que somos, pero tampoco debemos de endiosar o de magnificar a una persona, porque todo lo que pueda realizar ella es a causa de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que da las buenas obras, Dios es el que nos mueve. Si te encuentras con un siervo de Dios, llámese al ministerio que tú quieras, y lo hemos visto anteriormente. Si él hace algo bueno, no es porque él sea bueno, es porque el Señor se lo indicó. Entonces, tu devoción, tu honra, tu gloria, tu admiración, tu gratitud es para Dios, no para esa persona. Porque quizá esa persona ni siquiera sabe que está en esa posición en tu vida, pero puede ser peligroso.
La iglesia de Dios debe moverse de acuerdo a lo que Dios quiere. Somos cristianos. Somos cristianos. Debemos hacer lo que Cristo nos indique, lo que Cristo quiera. No seguir ciegamente líderes. No es el propósito de un cristianismo. Recordamos a Pablo que dice en la Escritura: sígueme a mí porque yo sigo a Cristo. Hermano, aquella persona que siga a Cristo va a hacer siempre su voluntad, pero la honra no es del que obedece, es de aquel que lo envió. En todo momento debemos reconocer que la mano de Dios es la que nos ha traído hasta aquí. Solamente es la mano de Dios la que nos ha sostenido. Los hombres podemos fallar, los hombres podemos cambiar de perspectiva, los hombres podemos dudar, pero Dios es constante, es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo Dios merece la honra. No pongas en un pedestal a una persona. Nadie lo merece, solo Dios es el que merece la honra. Todo lo que hagamos o todo lo que haga esa persona que admires es por gloria y es para gloria de Dios. Y en la segunda perspectiva, en la primera perspectiva, si tú estás sirviendo, no te subas a un pedestal. Recuerda en todo momento que es la gracia de Dios obrando en tu vida. Y es aquella que te llamó, es aquella que te mantiene y es aquella que te permite hacer su voluntad. La honra y la gloria son para Dios. Te voy a leer la frase que leímos al principio y verás que encontrarás un diferente significado. Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando usa sus vidas cuando cabe en el mundo. No es el hombre, es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Hoy día necesitamos recordarle eso a muchos siervos de Dios. No es su inteligencia, no es su personalidad, es el poder que está en la palabra de Dios, la verdad que predicamos, y no es que seamos nosotros. La historia de la obra de Dios en la tierra es su historia, usando lo indigno y moldeándolo para usarlo de la misma manera que el alfarero moldea el barro. Los 12 no fueron la excepción. Los pastores no son la excepción. Los líderes de alabanza no son la excepción. Los misioneros no son la excepción. La mesa directiva de la femenil no es la excepción. Los del sínodo no son la excepción. Todos nosotros fuimos rescatados por Él, moldeados por Él para su gloria y para su servicio. Nadie, no hay excepción. Todos estábamos de la misma manera. Todos estábamos en pecado. Necesitamos pensar en ellos como hombres de carne y hueso, y no como figuras exaltadas del panteón del ritualismo religioso. Ya que después de la elección, los 12 apóstoles fueron transformados en verdaderos líderes espirituales, pero solo por la gracia y misericordia de Dios. Estas verdades son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y corrientes como tú y yo. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban, no por ellos. Los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie, para que ningún hombre
pueda jactarse en su presencia. En otras palabras, Dios escoge a quienes Él escoge para recibir Él la gloria. Escoge instrumentos débiles para que nadie atribuya el poder a instrumentos humanos en lugar de atribuírselo a Dios. Como todo ser humano caído, lucharon con el orgullo y la arrogancia. Y es esa pasión sometida a la influencia del Espíritu Santo y no una habilidad innata o un talento humano lo que explica por qué hicieron un impacto tan indeleble en el mundo. Hermano, lo que podamos llegar a ser es solo por obra y misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tienes aún la oportunidad de servir a Dios, yo te invito. Y eso es lo central de este mensaje. Tienes una esperanza. Primero, si no has aceptado a Cristo, tu esperanza es Cristo. Él puede darte la vida eterna. Si ya eres cristiano, hay una esperanza si no has servido. No te sientas pecador. Todos lo somos, todos lo fuimos. El Señor nos encontró, el Señor nos fue moldeando. Y si ahora llegas a ver algo bueno en nosotros, es solamente la gracia de Dios en nuestra vida. No porque seamos buenos, sino porque Él nos ha moldeado y está en nosotros. Todos nosotros, hermanos, podemos llegar a ese grado de intimidad al que el Señor nos llama. El Señor nos ha llamado a ir más allá, a servir más allá, a estar en intimidad más allá. La única diferencia, hermanos, que podemos ver entre los discípulos y nosotros, entre aquellos que tienen mayor porción del Espíritu Santo, es que no se rinden, es que perseveran, es que buscan el contacto con Dios. Es lo único, pero hermano, tú tienes esa posibilidad de acercarte a Dios a través de Jesús, de poder crecer espiritualmente, de poder servir a Dios, porque hermano, tú y yo somos nada delante de Dios. Y lo acabamos de decir hace rato. El Señor utiliza aquello que nadie quería, aquello que no servía, aquello que aparentemente no era bueno o que no es bueno, para que cuando su gloria se manifieste, tú puedas recordar lo que eras sin Cristo y puedas darle la honra y gloria a Dios. Y para que aquellos que te vean puedan declarar que es la gloria de Dios en tu vida, pero tú no eres el responsable, sino que es Él. Por último, hermano, si logras ver algo en nosotros que sea bueno para con Dios, no nos exaltes. Dale la honra y gloria a Dios. No te creas menos que nosotros. No te creas menos que ellos. Avanza, persevera. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te dé un ministerio. Pídele a Dios que te confirme cómo le vas a servir y empieza a servirle. Y verás que su gloria se podrá derramar sobre tu vida y empezarás a servir. Y cuando avances y veas al pasado podrás decir, yo era inservible. El Señor me encontró en pecado, yo merecía el infierno y el Señor me rescató. Y lo que puedes ver ahora es su gloria, es su misericordia obrando en mi vida. Y lo más hermoso que puedes decirle a los demás es, y puede hacer lo mismo contigo. Puede hacerlo contigo, hermano. Todos nosotros sin Cristo somos iguales. Lo único que nos diferencia de los demás del mundo es Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tanto quieres avanzar? ¿Qué tan íntimo quieres estar con Dios? Depende de ti. El Señor te invita a que te acerques a Él y que le des la gloria y la honra, porque Él es el que ha estado obrando en nuestras vidas.